nos vayamos júbilos al En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron ustedes hoy? Es domingo, un día maravilloso para alistarnos e irnos para la Santa Eucaristía con mucha alegría y con mucho ánimo. Es un día más que el Señor nos regala, por lo tanto, vamos corriendo al encuentro del Señor. Pero, ¿qué te parece? Si antes preparas tu corazón y sí, buscamos los textos del día de hoy y dejamos que Dios, a través de su palabra, ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al niño Dios. Nos dice San Pablo hoy en la carta de los Efesios: por eso también yo, al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por ustedes, y recordándolos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. La mayoría de seres humanos, hermanos, desconocemos para qué fuimos llamados o para qué fuimos creados, porque no poseemos el Espíritu de Dios, no tenemos incluso esperanza y somos esclavos del pecado. Nos preguntaremos muchas veces por qué existe tanto mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué las cosas están tan mal y no aparenta ir para mejor, sino cada vez peor? Y nos llega esa incógnita de no encontrar una explicación. Pero quizá hoy en la primera lectura la podamos encontrar, en la segunda lectura, porque es que no nos hemos encontrado verdaderamente con el Señor. Estamos actuando conforme a nuestros propios impulsos, a nuestra voluntad. Por eso San Pablo hoy lo dice: yo ruego para que de verdad ustedes tengan un encuentro con Jesús, para que reconozcan y tengan esperanza, para que puedan valorar la esperanza de por qué han sido llamados. La mayoría de gente o de personas no ha reconocido, no tiene esperanza y no entiende por qué ha sido llamado. Por eso actúa. Nos damos cuenta y a veces nos preguntamos por qué esa persona es tan mala, por qué hace tanto daño a los demás. Bueno, es porque no tiene esperanza, porque no ha conocido verdaderamente a Jesús, porque una persona que ha tenido un encuentro con el Señor no puede comportarse así, no ha entendido que el prójimo es imagen y semejanza de Jesús, ha entendido que pues sí, toca que poner la otra mejilla, aunque duela, que cuando le hacen daño pues tiene que responder de la manera en que Jesucristo respondió cuando vino a la tierra. Y aunque muchas veces duele y se nos hace muy difícil hacerlo, pues toca, ¿no? De lo contrario, aquí podemos ver por qué tanta maldad en el mundo, por qué respondemos odio contra odio, violencia contra violencia. Es porque no hemos tenido ese encuentro verdadero con Jesús. A los que hemos conocido a Cristo, a los que amamos al Señor Jesús, que también nos equivocamos, también fallamos y hemos pecados, pues toca orar más, ¿no? Por nuestra propia conversión y también para que nuestros hermanos tengan un encuentro con el Señor, para que Dios pueda tocar la vida de esas personas que hacen mucho daño, dar gracias y pedirle a Dios por ellos, para que puedan el Señor, a través de su Santo Espíritu, puedas devolverle la esperanza. Quizás estas personas hacen daño porque se sienten vacíos, porque no tienen a nadie, o porque desde pequeños fueron desamparados y crecieron a la buena de Dios, como dirán por ahí. Entonces, todas estas cosas, hermanos, reconocer que también nosotros fallamos y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que si no hemos tenido un verdadero encuentro con Él, pues a hacerlo, no acercarnos más. A veces vamos a la iglesia, pero nos comportamos peor que nuestros hermanos, aquellos que no van. Entonces, un encuentro verdadero con Él, el Señor.
Aquí la respuesta del por qué los hombres no reconocen a Cristo, pues viviendo en tinieblas y sin esperanza, y esto nos lleva a vivir una vida conforme a nuestra propia carne, ¿no? Y contra los deseos del hombre. En el Evangelio vemos, Él era la luz, dice, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Él estaba viniendo al mundo, en el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Jesús sigue viniendo a nuestras vidas, hermanos, pero quizá por estar en tinieblas no le hemos visto, nos hemos quedado tanto allí sumergidos en el pecado que no hemos visto que Cristo es la luz verdadera, anunciar que no podemos encontrar la paz, la esperanza y la alegría si no es siguiendo a Cristo. Óiganme, es que el mundo vive conforme a la carne, conforme al deseo del mismo hombre, es que no fuimos engendrados, si fueran engendrados por Dios, dice, pues actuaríamos diferente, no hubiésemos rechazado a Cristo, a nuestro Señor. Sí, yo no lo rechazo, yo nunca he dicho que no acepto a Cristo. Bueno, pero tu comportamiento es otra cosa. Entonces, hermanos, pedir al Señor que hoy a través de su palabra podamos recibir al Señor verdaderamente y tener un encuentro con Él, ¿no? Él es la luz verdadera, Él es el que puede cambiar la humanidad. Y nos preguntaremos, y yo hablaba con alguien, me decía, ¿vale la pena seguir hablando de Cristo en la tierra, Dimas? ¿Hay una esperanza todavía viendo cómo está el mundo? Y yo le decía, sí, hay mucha esperanza, porque Jesús hoy más que nunca está vivo y Jesús va a manifestarse en su pueblo, y aquellos que seguimos creyendo en el Señor tenemos que gritar a viva voz, como lo decía ayer en la reflexión, tenemos que luchar porque aquellos que no le conocen y no han visto la luz y siguen en tinieblas le puedan conocer, y ese es trabajo de todos nosotros que somos bautizados, que hemos reconocido, aún siendo pecadores, que la gracia de Cristo se ha derramado sobre nuestras vidas, y luchar para que esa misma gracia se derrame sobre aquellos que hoy no le conocen. Estamos en guerra, hay mucha violencia, hay mucho odio, hay mucho rencor, pero hay una esperanza, y esa esperanza debe alegrarnos porque se llama Jesús, aquel que ha venido a salvarnos y que está entre nosotros. Oremos. Padre Dios, queremos ofrecerte este domingo nuestras vidas, queremos ofrecerte el mundo, porque vive en tinieblas, porque hemos recibido a Cristo, ha llegado a nuestras vidas, y cuántas veces le hemos rechazado, le hemos dado la espalda por vivir apegados a nuestros propios deseos, los deseos de la carne. Señor, te pongo en tus manos aquellos que viven bajo el pecado de la lujuria, de los desenfrenos de la carne, para que tú, Señor, nos acerques a tu gracia y podamos vivir conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga este domingo maravilloso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen un feliz y bendecido domingo. El alma, la estrella nos llama.